Muchas personas me preguntan cómo resuelvo mi conflicto biológico. A veces ni siquiera me preguntan o me ponen cuál es su enfermedad, cuál es su síntoma, cuál es el contexto al cual se refieren. Entonces, a veces es una pregunta hasta ilógica porque carece de sentido, porque ni siquiera sé cuál es tu conflicto, entonces, ¿cómo pretendés que te responda esto? No sé cuál es tu enfermedad, cuál es tu síntoma, no conozco tu vida, ¿sí? Entonces, eh, es muy difícil, no hay una fórmula mágica, una receta, porque cada conflicto tiene su historia, tiene su emoción sintomáticamente hablando, su intensidad. Entonces no se resuelve un conflicto de un día para el otro tampoco, por así decirlo, ¿sí? O con una misma metodología para todo el mundo. A veces el conflicto es asociado a la pareja, al trabajo, a los padres, a los hijos. Entonces lo primero que tenés que entender es cuál es el conflicto, digamos, que estás viviendo, ¿sí? ¿A dónde está? Identificarlo. Y por lo general el conflicto nunca está fuera, ¿sí? Sino está en cómo lo estás viviendo, en cómo lo estás percibiendo, en cómo lo estás interiorizando, ¿sí? A veces resolverlo es hacer un movimiento muy concreto, cambiar de trabajo, cambiar de pareja, hablar con mi pareja, hablar con mi jefe, decirle algo a una persona que nunca se lo pude decir, terminar una relación, tener una conversación que hace años que la tengo guardada y la evito con esa persona con la cual tengo que hablar. Otras veces es mudarme, ¿sí? Poner límites, reconciliarme con una persona, con una situación, con un, con un evento, ¿sí? O simplemente perdonar. Está otras veces implica hacer un movimiento interno, muy personal, dejar de sentirme víctima, aceptar lo que fue como fue, soltar el control. ¿M? Pero guarda, porque muchas veces, como lo decía Hammer, él lo explicaba de esta manera, cuando un conflicto lleva mucho tiempo sin resolverse, ¿sí? Esa masa conflictual es muy grande, el resolverlo de golpe puede ser hasta peligroso, ¿sí? Porque la reparación puede ser a veces más fuerte que el conflicto en sí mismo, ¿sí? Por ejemplo, una persona que pierda territorio, su casa, su pareja, tu empresa, su lugar, no sé, su negocio, no sé, después, si lo recupera después de los 9 meses, va a venir un infarto en fase de reparación y esa persona no va a sobrevivir a esa reparación. ¿Se entiende? O una persona que tiene diabetes tipo 2, por ejemplo, y lleva más de 15 años metido en el conflicto de lucha, de resistencia, de impotencia, de rivalidad, de pelea. Si esa persona resuelve el conflicto de golpe, de una manera así brusca, puede caer en una hipoglucemia y puede ser tan severa que lo termina matando, ¿sí? Pero muchas veces el morir también es una solución biológica, porque es una manera que tiene nuestra naturaleza o nuestra biología de decir, bueno, ya no sos apto, ¿sí? ¿Está? Por eso no siempre se trata de eliminar el conflicto, sino de ir bajando esa masa conflictual de a poco, de liberar poco a poco ese estrés biológico, ¿sí? De darle un sentido a lo que viviste, de poder suavizar de a poco esa intensidad del conflicto, ¿sí? Hasta que el cuerpo ya no necesite tener que estar sosteniendo un programa biológico para adaptarte, ¿sí? Entonces, si el conflicto es reciente, el cuerpo se puede reequilibrar de forma más sencilla, por así decirlo, ¿está? Pero si llevas muchísimos años sin resolver ese conflicto, bueno, vas a tener que bajar esa masa conflictual de forma gradual, ¿sí? Con un acompañamiento, de forma consciente, resolver a veces un conflicto a la vez y no todo de golpe, ¿está?
No se trata de borrar el pasado, ¿sí? Sino se trata de identificarlo, de poder cambiarlo de forma gradual, ¿sí? Lo que viviste, de darle un sentido determinado, un propósito, ¿sí? Muchas veces basta con un solo movimiento, ¿sí? O con decir una palabra o tomar una decisión, con poner una mirada diferente a lo que estoy viviendo o cómo estoy viviendo, ¿sí? Para que el cuerpo entienda, para que el cuerpo reconozca, por así decirlo, que ya no necesitas más estar adaptándote a esa situación, ¿sí? Pero bueno, el solucionar un conflicto puede tener muchos matices, ¿sí? Porque nosotros vivimos una vida que nos implica estar en movimiento, en satisfacer necesidades, en el vincularme con situaciones, con personas. Entonces, el hecho de estar vivo, sí o sí, nos va a hacer experimentar conflictos todo el tiempo, ¿sí? Porque la vida en sí es un conflicto, ¿está? Y no poner una mirada negativa sobre un conflicto, sino que gracias a los conflictos nosotros podemos transformar nuestra vida, podemos trascender situaciones y podemos ser cada día un poquito mejor y movernos hacia un bienestar y hacia una situación de vida cada vez más saludable, ¿sí?